El lobby israelita es muy fuerte. Lo que gobierna todo el mundo son los judíos. Donde vas, judío en cualquier país del mundo. Lo que más dinero tiene son los judíos. Judíos, el más rico del mundo. Hay un grupo relativamente importante que está financiado por la gente que está cometiendo estas atrocidades. Creen que son los elegidos, creen que son los salvadores. Con ellos, secretos con ellos, porque tengo judíos en mi ciudad. Ningún candidato a la presidencia puede ganar sin el apoyo del lobby judío sionista. Tanta OTAN, tantas cosas que no sirven para nada. Los musulmanes creen que los israelíes son animales, que son infieles, que hay que convertirlos, que si no se pueden convertir hay que matarlos. Si muere un judío, todo el mundo habla de los musulmanes, los árabes. Es como para decir que ir en contra del sionismo fuese racista, cuando en realidad lo racista es querer hacer una limpieza étnica. Tú eres loco, ¿qué haces? O se salen o los matamos. Defensa, que me maten mis hijos y yo te digo maten mis hijos, mis viejos. Les falta corazón, no hay humanidad, respeto, porque la vida no se vende, se ama y se defiende. Hay que acabar con todos esos sinvergüenzas, bellacos. ¿Qué influencia política crees que podría llegar a tener Israel en Estados Unidos? Hay algunos lobbies, por ejemplo AIPAC, que financian algunas campañas y dan mucho dinero a políticos y a partidos de Estados Unidos. ¿Cómo crees que eso podría condicionar la política exterior de Estados Unidos? Totalmente, o sea, hay una presión y bueno, es que están dentro del gobierno de Estados Unidos, entonces esto ha sido así desde hace muchos años y como te digo, es que es un proyecto con un interés económico y de poder, de extracción de recursos. Es una base, un ejército externo de Estados Unidos que actúa pues, para ellos y se intercambian trabajos, que de la misma forma que encargan unos a otros, los otros a los unos. La verdad que todos los judíos son muy potentes. Lo que están gobernando el mundo son los judíos. Lo que gobierna todo el mundo son los judíos. Donde vas, judío en cualquier país del mundo. Lo que más dinero tiene son los judíos. Y entonces el lobby judío está dando dinero a todos los estados, por ejemplo, de Netanyahu, de Trump, para seguir en el gobierno para gobernar más. Al final el dinero mueve y si hay un grupo relativamente importante que está financiado por la gente que está cometiendo estas atrocidades, pues al final ¿qué van a hacer? Pues como están aquí, al final los que están aquí sufriendo, pues es como que hacen, como que no ven. Bueno, la política no lo definen los políticos, sino las grandes multinacionales. Eso creo que ya lo tenemos todos bastante claro hoy en día. Es decir, la política no la define Donald Trump, sino los lobbies que tiene detrás. Las políticas de Estados El más Unidos. rico del mundo, judíos, el más rico del mundo. Y no te tomas café con él. Una cerveza, por ejemplo, con esta. No, con ellos. Secretos con ellos. Porque tengo judíos en mi ciudad. Tampoco estoy muy informado sobre AIPAC, sé lo que es y sé que tiene mucha influencia el lobby israelí. Y tampoco me encanta porque sí que es verdad que como yo no soy un fanático religioso, y perdona por la expresión, pero lo considero así, Israel sí que, bueno, el pueblo israelí, el pueblo judío, los que practican esa religión creen que son una raza superior o una etnia superior, creen que son los elegidos, creen que son los salvadores y por lo tanto ellos pues siempre se han apartado de la población de la región en la que han convivido. Y, por ejemplo, no creo que tengan los mejores intereses para los que no son de su comunidad. Por lo tanto, eso es lo que puedo decir. Tienen mucha influencia sobre nosotros y no sé si tienen los mejores intereses para nosotros. Bueno, Estados Unidos claramente se posiciona a favor de Israel, pero porque no deja de ser un genocida, no deja de tener intereses económicos brutales. Es el máximo cómplice hoy en día Estados Unidos, ¿no?, de un Estado genocida, y mientras tenga el apoyo de Donald Trump y de toda la comunidad, pues es muy difícil luchar, ¿no?, y pedir apoyo internacional. Obviamente el tema lobbies político-empresariales, relación entre Estados y demás, y la cuestión Estados Unidos-Israel
Sabemos que tiene una relevancia dilatada, sabemos que lo que pasa entre Estados Unidos e Israel es muy particular y que tiene mucha relevancia para el caso que nos ocupa y no tengo todos los detalles, pero obviamente que tiene influencia, obviamente que es relevante, obviamente que está afectando no solo a Estados Unidos y a Israel y a Palestina, sino también a Europa y a muchas otras cosas. ¿Por qué crees que pasan todas estas cosas? ¿Quién podría estar detrás de todo esto? No es tan complicado, lo que pasa es que, por ejemplo, el lobby israelita es muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos. Ejercen una fuerza brutal con el dinero que tienen. En segundo lugar, Estados Unidos le manda armas a Israel, esas armas alguien las tiene que construir, alguien le tienen que pagar por construir esas armas, y esas armas cuando se van a Israel, alguien las tiene que pagar. O sea, hay un negocio brutal, son billones por año. El complejo militar industrial, ¿no? Exacto, eso ya es una cosa. Por otro lado, Europa ha invertido en Israel como un aliado durante, digamos, más de 70 años, ¿no? Entonces, las alianzas políticas se forman, se ejercen, se refuerzan durante décadas y luego es difícil, en el fondo, destrabar eso, ¿no? Cambiar una visión, cambiar una estrategia política que les ha funcionado durante mucho tiempo para también tener control y ejercer presión sobre los estados vecinos que muchas veces no son aliados o no son tan amigables con Occidente. ¿Tú qué opinas de los judíos? No, lo odio. ¿Odias a los judíos? ¿Pero por qué? O sea, ¿un judío odias al gobierno de Israel, a Netanyahu, o también a los judíos normales? No, gobierno de Israel, gobierno de Palestina. Sí, obviamente Israel la tierra, no existe. Claro, la tierra es de Palestina, pero ahora mismo, de facto, existe un gobierno en esa región. Mitad. Ahora mitad. ¿Por qué te ha dejado entrar en mi país? Te ha vendido un poco de tierra y ha ganado una bandera. Tú eres loco, te haces. No, eres extranjero en mi país. Sí, señor. Todo está controlado por el dinero y es así, por eso es muy difícil a parar lo que está pasando, porque el dinero, la gente que no sé la palabra, pero quieren más y no tienen suficiente con lo que tienen y siempre quieren más y al final tienen un elijo para elegir la vida de una mano, la vida de alguien en casa o su dinero y van a elegir su dinero. Estados Unidos tiene las manos llenas de sangre porque es el que sanciona todo este genocidio. Si no fuera por Estados Unidos, esta gente no tendría el poder que tiene. Estados Unidos e Israel están envueltos con la misma mano de sangre. Y vamos, es una injusticia tremenda. Tiene que cambiar este bipartidismo que existe allí. Yo creo que con este bipartidismo tal y como está establecido no puede salir el sionismo desde dentro de las entrañas de Estados Unidos. Estados Unidos es un asesino también, o sea, Estados Unidos ha entrado a todos los países con la bandera blanca de paz y lo único que ha hecho es invasión. A Estados Unidos no le interesa sino las riquezas de los otros países y no tiene por qué meter las narices en nuestras tierras, porque para eso tienen problemas ellos grandes. Me pregunto yo con el narcotráfico, ¿ellos a quién detienen? ¿Cuándo ha habido un juicio y detengan y quiten drogas? Allá llegan todas. Los sinvergüenzas son todos los de la DEA y todos son sinvergüenzas de la CIA y tantas maricadas, perdóneme que me salga la grosería, pero tanta OTAN, tantas cosas que no sirven para nada. Les falta corazón, no hay humanidad, respeto, porque la vida no se vende, se ama y se defiende. Hay que acabar con todos esos sinvergüenzas, bellacos. Es que Israel existe, yo diría, por culpa de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos siempre, por los intereses económicos, por la riqueza que hay en las tierras que ahora están ocupadas por Israel, apoyará a Netanyahu y todos los que son como él. Mientras se les sigan enviando armas y apoyando lo que están haciendo, es que esto no va a parar. Y si tú estás colaborando
a favor de eso es que piensas exactamente igual. En Estados Unidos ningún candidato a la presidencia puede ganar sin el apoyo del lobby judío sionista. Tiene que ver con geopolítica, tiene que ver con inversión pública, tiene que ver con inversión privada. Son muchas las aristas en el fondo que generan que Occidente principalmente, y hoy cada vez más otros países no occidentales como Arabia Saudita, estén cada vez más cerca de Israel, hayan firmado acuerdos y se estén beneficiando de ser partners con Israel, que es el mayor productor de ciberseguridad en el mundo, uno de los mayores productores de armas en el mundo. Entonces es una potencia importante y los países tienen intereses invertidos en eso y simplemente no les interesa lo que le pasa a las personas. Ellos lo que cuidan es su plata, lo que cuidan son sus alianzas, sus bases militares, sus alianzas político-militares. Y estamos justamente aquí intentando siempre un poco ejercer presión para que la opinión pública eventualmente se pueda dar vuelta a la tortilla y los países de Occidente ya no vean un beneficio en apoyar algo que la mayoría de la población ya no avala y ya no apoya, ¿no? Es que todo el mundo lo ve, pero bueno, al final es el pueblo el que está actuando porque realmente hemos visto después de tantos meses de genocidio que no, realmente dicen que sí, pero no. Entonces, pues al final es el pueblo el que no recibe ese chantaje, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que está muy condicionado económicamente, está claro. Tiene una influencia brutal, en general, Israel, también lo que pasa es que Israel se ha metido muy fuerte en el cristianismo fundamentalista en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una idea de que Israel es la tierra santa, ¿no? Que no es cierto porque la Tierra Santa es previa al Estado de Israel, o sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Pero esa idea está súper impregnada en el pensamiento de los estadounidenses en general. Bueno, siento que puede tener una influencia importante más de la que incluso nosotros podemos llegar a conocer públicamente, más de la que se puede llegar a expresar en los medios o lo que se puede tener conocimiento público. Porque como te menciono, mucha gente seguramente está a favor del fin de la guerra y pues del apoyo a Palestina o bueno, el bando que escojan, pero siento que la influencia de Israel en Estados Unidos puede ser una gran razón del por qué los políticos estadounidenses siguen apoyando la guerra y siguen insistiendo en estar en Israel. Justamente hemos visto en el último año, en los últimos 2 años, que ha ido cambiando mucho la opinión pública y la gente más joven en Estados Unidos ha perdido mucho apoyo a Israel, pero sí en el sector de 40, 50, 60 años para arriba sigue teniendo mucho poder. Eso por una cosa política, histórica, por el lobby. Y puede que cambie de aquí a un tiempo, pero lamentablemente esos cambios de opinión pública o de intereses privados en este momento no están teniendo consecuencias en terreno, ¿no? La gente está siendo masacrada todos los días de la misma forma que hace 2 años, independiente si la opinión pública ha cambiado o no. Y eso es lo más terrible de todo. ¿Qué opinas del término antisemita? ¿Crees que algunas personas lo están utilizando como herramienta para silenciar algunas voces críticas con el gobierno de Israel? Mucha gente está justificando su odio con estos términos. Realmente lo que estamos denunciando es cómo está actuando Israel ante un pueblo que está con las manos vacías. Entonces, quieras o no, al final los términos, la gente sí, claro, se aprovechan. Sí, sí. Totalmente. Bueno, suena ya, cuando dicen lo de antisemita, suena ya como una cosa súper... ¿Tú te consideras antisemita? Obviamente no. Y queda ridículo ya lo de decir, no, tengo amigos. No, es que los propios judíos, muchos judíos son antisionistas y están en contra de lo que es hoy el Estado de Israel. Entonces, no tiene sentido eso ya. Creo que es una excusa para justificar todo. Nosotros pasamos de todo eso, lo que estamos mirando, lo miramos al derecho humano, miramos lo que está pasando a los niños, a ancianos. Lo mismo, lo que está pasando en Ucrania, no lo queremos, lo mismo no queremos lo que está pasando en el país palestino. En Sudán tampoco. Nosotros odiamos la guerra, porque no tiene culpa
ninguna persona civil para morirse de hambre, de guerra ni nada. ¿Por qué? Sí, por supuesto, claro, pero es absurdo decir antisemita porque los palestinos son semitas, o sea que es una excusa. Bueno, a mí lo que me parece muy contradictorio es que ahora, bueno, los nuevos marxistas, ¿no?, que hacen estos movimientos así, hacen estas, no sé, estas manifestaciones, ahora te llaman nazi por estar con los judíos y, bueno, con los judíos no, por tener una opinión un poco crítica y decir, vale, no todo es tan malo como parece, no todo es tan de un lado, ¿no? Y te llaman fascista, te llaman nazi por decir esto y dices, ¿sabes lo que significa ser nazi? ¿Sabes lo que significa ser fascista? Creo que no saben ni ellos la terminología que usan, no sé, deberían a lo mejor repasar un poco la historia. Es como para decir que ir en contra del sionismo fuese racista, cuando en realidad lo racista es querer hacer una limpieza étnica. No es la lucha, somos antisionistas, no tiene absolutamente nada que ver. Están confundiendo los conceptos, llevándolo como a su propio terreno para sentirse otra vez víctimas cuando no lo son. O sea, es como una especie de manipulación, ¿no? Exactamente. Es muy jodido porque, claro, el pueblo judío pasó un holocausto, es algo terrible. Y al mismo tiempo se está usando esta palabra de antisemita para etiquetar o sea, para el hecho de defender un pueblo que está siendo aniquilado es antisemita, se supone. Es una jugarreta muy estúpida por la parte de la gente de que etiqueta de antisemita a gente que está defendiéndola contra el genocidio de un pueblo. Ahora mismo, a la mínima, te llaman sionista, te llaman estas etiquetas que para ellos es como que te desacreditan, ¿no?, toda la ideología. Si tú cumples una de las 1000 etiquetas que tienen que van en contra de su ideología, ¿no?, ya todo el resto de tu argumentario es inválido. Es una estrategia que utiliza la izquierda para gente que no opina como ellos, ¿no? Es un poco la censura, ¿no?, propia de los líderes, ¿no?, marxistas de su momento, que, bueno, que se ha modernizado o ha evolucionado en esto, ¿no?, en una batalla cultural. Semitas son la gente que ha nacido ahí, no los europeos. Los europeos no son semitas. Los semitas son la gente que ha nacido en el justification. El 2014, judíos ha matado más de 3000 niños y viejos. 2014. El mundo está guardando. Ni uno ha hablado. Mas si muere un judío, todo el mundo habla de los musulmanes, los árabes. Cuando niños, más de 3000, el 2004, el 2014, se llamó el 2025, y han logrado un problema, ¿sabes? Israel dentro del mundo árabe. Se utiliza y se ha utilizado como una determine the future of our children. Our children is still within our hands. Que defiende los derechos humanos. Lo que sí es verdad es que este mundo ha perdido mucho su ética, lo que le digo, y se aprovechan de muchas cosas. Hay que tener la información, empezar a saber de dónde se informa uno. Es eso lo que digo, porque realmente sí nos utilizan. Y si nosotros no aprendemos, o por lo menos a trabajar la comunidad que tenemos alrededor, respetándola, cuidándola y sabiendo que lo que tenemos es que vivir con amor. Es que es el amor el que falta a este planeta. Respeto, amor. El dinero no da la felicidad, se los digo yo, que ya me gané 3 loterías y tengo muchos millones. Yo creo que está habiendo un efecto rebote y veremos cómo sigue esto en el futuro. Pero desde luego yo lo que quiero focalizar es que creo que ni yo ni la mayoría de gente que está aquí tiene ni puta idea del conflicto que está habiendo. Yo estoy siendo un poquito, ¿no?, estoy hablando del tema, pero desde luego la mayoría de gente que habla del tema no tiene ni idea, simplemente es una moda, ¿no? Eres más moralista si defiendes Palestina, entonces ya vuelves a casa y eres un poco mejor que el resto de gente, ¿no? Entonces
Bueno, sí, pues así funciona la izquierda, ¿no? Con cupos de moralidad superior, ¿no? Y así, pues eso, así convencen a la gente para seguir su causa. ¿Crees que es justificable la matanza de civiles, de mujeres y niños, para conseguir matar a unos terroristas? Definitivamente no lo es. Es gente que no tiene absolutamente nada que ver en el conflicto y están puestos en el medio y mucha gente se quedó sin hogar, sin un futuro incluso en su propio país. Y también le quita muchas oportunidades a los niños, a las nuevas generaciones de esta zona en el mundo. Entonces siento que no es justificable en ningún medio. ¿Qué opináis de que hayan muerto tantos periodistas en este conflicto? Pues enseña lo mal que está haciendo Israel. El hecho de que se quite la voz a la gente que va allí como para coleccionar un testimonio de todo lo que está pasando es la pura demostración de que sí, de que están haciendo un genocidio, de que están actuando de una manera dictatorial. Ahorita se ha agudizado la represión contra los periodistas. Consideramos que es porque han tomado la decisión final de tomar toda la franja de Gaza por completo, al 100%. Y entonces o se salen o los matamos. De hambre o de bombas o de fuego. Pero han tomado la decisión Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Para que la gente que escucha tu medio, el genocidio no es perpetrado solo por Benjamín Netanyahu, sino por Donald Trump, y antes por Joe Biden, y antes por Barack Obama, y antes por Bush. O sea, Estados Unidos forma parte del genocidio. Si no estuviera Estados Unidos, Israel no podría confrontarse con nadie más. ¿Crees que Israel está más seguro ahora mismo que antes del 7 de octubre? Bueno, yo creo que Israel nunca ha estado seguro, ¿sabes? Porque siempre ha estado en un constante conflicto, siempre ha estado como que en problemas. ¿Pero crees que está más seguro ahora o menos, comparado con antes? O sea, siempre ha estado en una situación como de guerra constante, pero ¿crees que ahora, porque claro, se dice que al final el gobierno de Israel está haciendo esto para proteger a Israel, ¿no? Porque se tienen que defender y quieren que Israel y todos los israelíes estén más seguros, pero ¿tú después de esto crees que Israel está más seguro o menos? Creo que están un poco más seguros ahora, porque tienen como cierto apoyo, ¿no? Entonces, pues, al tener ese apoyo, pues están un poco, no del todo, pero quizás un poco más seguros, más resguardados. ¿Tiene más apoyo de quién, dirías? O sea, de los gobiernos que lo apoyan, o sea, los que están aliados a él, pues. ¿Entiendes? Ante el conflicto. Israel está perdido, o sea, yo te digo una cosa, es la manera de gobernar, esas maneras de gobernar con el capitalismo adelante, un neoliberalismo que no respeta a la humanidad, eso va a caer y tiene que caer, porque los buenos en la humanidad somos más, y eso es lo que hay que juntar, esas ganas, esa alegría, porque no nos pueden seguir matando con el terror, con la mala información, con la información manipulada por cada gobierno y por sus intereses. La guerra debe dejar de ser un negocio. Ojalá se invierta en la educación y no más en bombas. No creo tanto como estaba antes del conflicto y mucho menos a nivel mediático. La gente, yo siento que ahora tiene, no diría un odio, pero sí un cierto prejuicio con la forma en la que se habla de Israel. Tú le mencionas a alguien Israel y no es lo mismo a como era hace un par de años, ¿me entiendes? Siento que ahora hay un prejuicio en la forma como se mira Israel y seguramente no es igual de seguro a como era probablemente unos años atrás, entonces creo que no. Defensa, que me mate mis hijos y yo te digo mate mis hijos, mis viejos. Te doy la tua respuesta. Si tú me das una bomba. Estados Unidos es el que está detrás de todo esto. Israel no movería un dedo si no tuviera el beneplácito, la complicidad y el apoyo económico y armamentístico de Estados Unidos. Si Estados Unidos apoya a Israel, algo tiene que haber allí de por medio, ¿ves? Porque no creo que lo vayan a hacer por solamente generosidad, sino que tiene que haber algo ahí de por medio entre los gobiernos.
tienen que tener algo en común, ¿me entiendes? ¿Y crees que se han cometido? Te apoyo, pero hay algo a cambio, ¿me entiendes? Hamas también tiene una gran parte de responsabilidad en esta última etapa, pero no hay que olvidar que el origen viene de una invasión israelí a un territorio que nadie quería, y por eso la comunidad internacional les permitió colocarse en ese lugar del mundo, desplazando a unos pobres pastores que vivían en paz, los palestinos. El problema es lo que he dicho antes, una guerra religiosa, ¿no? Entonces el bando contrario son infieles, no están en el mismo nivel de persona, ¿no? No están en el mismo nivel de humanidad, porque los musulmanes creen que los israelíes son animales, que son infieles, que hay que convertirlos, que si no se pueden convertir hay que matarlos, y los judíos dicen, oye, hay que acabar con estos, nosotros somos la raza superior, somos la raza elegida y prometida por el libro sagrado y todo eso. Entonces, desde luego que yo creo que el problema que tiene mucha gente que está en Occidente es que no consiguen pensar como piensa la gente que está ahí. Piensan que ellos piensan como nosotros, y que todo el mundo es libre, y que todo el mundo es igual, y que todo el mundo tiene los mismos derechos, y que tal. Esta gente no piensa así. Esta gente han tenido vidas mucho más duras. Habíamos agotado Egipto, Marruecos, todos. La paz con israelíes, ni guerra ni nada. Coge poco, vale, coge poco de tierra y deja a nosotros. Déjalo hablar. Deja a nosotros en paz, deja a palestinos, deja de abajo, deja de no. Siento que, como te decía la primera pregunta, hay formas de mediar el conflicto más que matando gente, matando periodistas, ¿me entiendes? Siento que tiene que haber una solución más allá del conflicto, y no estoy en desacuerdo del todo de que se defienda, sí, en la forma en la que lo está haciendo, en matando periodistas, civiles, niños. Siento que no es la forma correcta de mediar con el conflicto, y siento que lo agrava todavía más. Vidas donde hay constante crispación, y creo que es el impulso último, lo que les hace actuar es la religión. Entonces hay que ser muy consciente de que esta gente no piensa como nosotros, tanto los israelíes como los palestinos y los musulmanes en general, yo diría. Y es un factor muy importante, ¿no? Porque nosotros creemos que es, bueno, pues pobrecitos y tal, y que tenemos que acogerlos aquí, porque claro, están sufriendo una situación horrible y todo esto, que sí que puede ser cierto, pero luego vienen aquí y no saben convivir con nosotros. No saben convivir con nosotros, y esto ha pasado en toda la historia de la humanidad. Diferentes culturas y diferentes etnias nunca han podido convivir. El Imperio Romano se destruyó por eso. Entonces es muy cínico creer que ahora van a cambiar las cosas, y menos con fanáticos. Y me desvío un poco, pero creo que es un tema importante a comentar también, que estamos importando a gente que nos odia. Lo que no veo justo es, como he dicho antes, que paguen justos por pecadores, y me parece horrible que las decisiones que toma un grupo de personas sentadas en su oficina las tengan que estar pagando personas de a pie que no tienen nada que ver con el tema. No considero, evidentemente, si defenderse conlleva matar a gente que no tiene nada que ver con esto, entonces considero que no, evidentemente. Es hora de poner fin a este genocidio en directo desde hace 2 años, pero los otros años también han sido catastróficos para el pueblo palestino, y creo que no se ha hecho lo suficiente. Así que creo que ya está llegando el momento de poder parar con todo bloqueo, con todo genocidio, con toda matanza, que es injustificada al final. La gente que tiene una cultura de odio hacia lo occidental, porque choca totalmente. Ellos quieren tener a la mujer sometida, tiene que ser dueño del padre hasta que se case, cuando se case es del esposo, no pueden cometer adulterio. ¿Qué pasa? Que los occidentales dicen no, tienen que liberarse a las mujeres, tienen que el feminismo y todo eso, y la igualdad de la mujer con el hombre y todo eso, y también en general pues ahí hay dictaduras, ahí hay... Es decir, es una cultura totalmente diferente, y no sé qué pretendemos, qué pretende esta gente buenista porque son gente que yo creo que son ingenua, que creen que podemos convivir en una cultura tan radicalmente diferente con otra. Hay una guerra donde están pagando personas que no tienen nada que ver con el tema que ellos tienen entre ellos, ¿me entiendes? Entonces mueren personas que quizás no tienen por qué
como que no tienen por qué, o sea, como que pagar por algo que no es culpa de ellos en realidad, quizás. Creo que es importante, desde luego el tema de palestino-israelí es muy importante, pero lo que nos choca a nosotros de pie es esto, y creo que es importante focalizarlo en que creo que ya se ha evidenciado que es muy difícil que podamos convivir estas culturas, ya sea por religión, ya sea por la región de la que vienen y la cultura, como he dicho antes. La criminalidad en Occidente está aumentando. Si acotas, ¿no?, a la nacionalidad de la gente que comete estos crímenes, es desproporcional. La gente que vive a pie de calle en Barcelona lo sabe perfectamente y creo que hay que hacer algo al respecto de esto, desde luego.